A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Qué bueno, amigos y amigas, encontrarnos una semana más en este espacio de análisis del Directo al Grano que transmitimos desde Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. En esta oportunidad vamos a conversar con la abogada Fátima Mena, diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, para conocer más sobre el proceso de la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICH, una demanda popular. Desde hace algunos años, la ciudadanía ha venido exigiendo que se instale una comisión como esta para luchar contra dos problemas que han privado de los derechos fundamentales a la ciudadanía, que son la corrupción y la impunidad. Para saber más sobre la instalación de esta CICH, damos la bienvenida a la abogada Fátima Mena. Gracias por acompañarnos, abogada. Un gusto estar con ustedes, Leslie, aquí en este espacio, abordar un tema realmente importante como es el proceso de instalación de una CICH, que es una comisión internacional que lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Un modelo probado a nivel de la región. Tuvimos una CICIG en Guatemala que precisamente llega a poder trabajar en el desmontaje de estructuras criminales en el país. Y bueno, en Honduras tuvimos también una experiencia con la MAXI en el periodo del 2016 al 2020, que pues podemos hablar más adelante por qué incomoda al poder político, económico, corrupto que desafortunadamente impera en nuestro país. Así que es un tema sumamente importante, ya que es una de las principales demandas de la ciudadanía. Para comenzar, abogada, queremos saber en qué momento nos encontramos ahora en Honduras en relación a la posible instalación de esta comisión. Yo creo que, a ver, ¿cuál es un proceso de instalación de un mecanismo internacional? Primero entender que para que el mecanismo venga, es decir, es un mecanismo de Naciones Unidas, ¿qué le da vida a este mecanismo? Es la firma de un convenio que tiene que firmar la presidenta de la República, en este caso la presidenta Xiomara Castro, con el secretario general de Naciones Unidas. Ese es como el primer paso. Una vez firman este convenio, entonces el convenio tiene que ir al Congreso Nacional, a donde se debe de ratificar. Este proceso de ratificación necesita únicamente de 65 votos. Y una vez que es ratificado por el Congreso, entonces ya inicia el proceso de instalación propiamente dicha, que yo creería por la experiencia guatemalteca y hondureña, que anda alrededor de unos 6 a 8 meses en lo que se define el lugar donde físicamente va a operar, a donde inician los procesos de contratación. Esto se hace a través de concursos que tienen mecanismos que tienen Naciones Unidas. Empieza un proceso de elegir cuál va a ser la unidad fiscal con la que se va a trabajar, iniciar en un proceso de contratación tanto de nacionales como extranjeros, para que inicie la selección de casos, porque el mecanismo lo que hace es litigio estratégico, es decir, identifica un caso de corrupción en el país que sea de alto impacto, que facilite el proceso de desmontar una estructura criminal que opera en el país, y este caso se judicializa para pues finalmente romper con el manto de impunidad. A su pregunta, quería como primero que la ciudadanía entienda cuál es como el proceso. Pues hoy estamos en cero, la verdad. Pero lo que tenemos es una declaración de buenas intenciones, un poco entrecomillado, porque han pasado 15 meses básicamente y no hay nada concreto. Sí, Guatemala tardó 8 meses, perdón, como 10 meses en firmar el convenio.
El gobierno de Juan Orlando Hernández pasado tardó 9 meses en firmar el convenio. Nosotros ya llevamos casi año y medio del actual gobierno y todavía no tenemos un convenio firmado. Entonces, si usted me pregunta objetivamente dónde estamos, yo le puedo decir que estamos básicamente en cero, porque no tenemos a esta fecha un convenio firmado. Lo único que hemos tenido son demoras, como pasos un poco atol con el dedo, le digo yo, porque por ejemplo el memorándum de entendimiento que se suscribió el 15 de diciembre del 2022, es decir, hace casi 6 meses, porque vamos a cumplir 15, el 15 de junio, vamos a cumplir los 6 meses que se planteaba, pues realmente no se dio ningún avance significativo. ¿Cómo entender, abogada, que estemos en cero, así como usted lo menciona? ¿Cómo entender que no se ha avanzado con la instalación de esta comisión si es una de las principales promesas de campaña del gobierno? Pues yo me siento un poco instrumentalizada y usada, porque creo que yo recuerdo muy bien, incluso el Eric realizó algunos sondeos de opinión y recuerdo muy bien que señalaban que el tema en el año 2021, en el marco del proceso electoral, algo que la ciudadanía demandaba y pedía era un compromiso con la agenda anticorrupción. Y puntualmente, que en las propuestas políticas electorales se viera plasmada la intención de traer un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. Sí, sí, es más, la gente era muy clara, la gente queremos una CICI, la queremos con Naciones Unidas, ya no queremos con la OEA, queremos un modelo que se asimile al modelo guatemalteco, y hasta a esta fecha sentimos que se instrumentalizó una demanda de la ciudadanía que podía movilizar votos y apoyos por parte de diferentes sectores y que a la hora de la hora, pues realmente no ha sido una prioridad para el actual gobierno. Que la agenda anticorrupción en el país sigue siendo sacrificada a costa de otros acuerdos y otras negociaciones que normalmente no son de interés para las grandes mayorías. Que entendemos que en el reciente sondeo de opinión pública que recientemente presentó el ERIC, la demanda de la ciudadanía respecto a la instalación de una CCH está presente, la gente la sigue demandando. Ahora bien, usted menciona lo del memorándum de entendimiento que justo este próximo 15 de junio cumple ya los 6 meses y entendemos que va a vencer este memorándum que se firmó entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas. ¿Qué pasará si se vence y no hay avances al 15 de junio? Bueno, primero, de aquí al 15 de junio, yo miro muy poco probable, o sea, tendría que pasar algo realmente extraordinario para poder decir que el gobierno cumplió con su promesa. Recuerdo muy bien que se viajó entre el mes de junio, perdón, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. La presidenta Xiomara Castro hizo 2 viajes incluso, donde se nos decía que iban a ir a firmar ya el convenio, que iban a firmar el convenio, y a la hora no se firmó el convenio, sino un memorándum de entendimiento, que yo le puedo decir que hay una frase dentro del convenio que a mí, desde que la leí, me hizo ruido, y es a donde dice que ese es un documento no vinculante. ¿Qué quiere decir no vinculante? Es decir, que es un documento que no es coercitivo, no obliga a nada. Te va a depender de la buena voluntad del gobierno de querer cumplir o no querer cumplir. ¿Y por qué le cargo al gobierno? Porque Naciones Unidas es un organismo internacional que no se va a venir a meter a la fuerza. Eso es como que yo la invite, Leslie, a usted a mi casa. Usted va a llegar, pero usted va a esperar que yo le abra el portón. Usted va a entrar tan adentro de la casa como yo se lo permita. O sea, usted no se va a ir a meter a la fuerza, o yo no me voy a meter a la fuerza a su casa. Lo mismo pasa con Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dicho, yo tengo la voluntad de querer llegar a Honduras para montar una CICI, pero yo voy a entrar
hasta donde el gobierno me lo permita y voy a ir tan rápido o tan lento como el gobierno marque el paso. Y yo creo que ahí es a donde la estrategia de la ciudadanía hemos fallado. Y aquí muy autocrítica, ¿verdad? Porque nos hemos confiado en que el gobierno va voluntariamente mágicamente decir, sí, ¿saben qué? Traigan un mecanismo internacional para que ahora nos vengan a contar las costillas a nosotros, poder político, porque hoy el poder político está sobre el gobierno de Libertad y Refundación. Y eso es muy difícil. O sea, las luchas sociales siempre nos confrontamos al poder político de turno, a la clase política. Y como esa presión ha estado ausente, yo lo que he visto es que el gobierno ha estado utilizando la estrategia de demoras. Y cuando empieza a sentir una presión, salen con un avance no realmente significativo, pero que por lo menos baja la tensión y la presión de la ciudadanía. Hoy por hoy estamos en cero. Esa es la verdad. Hoy por hoy, en esa promesa de campaña, si analizamos indicadores objetivos para que la CICI sea una realidad, hoy estamos en cero. Pero nos generan una percepción de avance cuando nos dicen en mayo, hace más de un año, hace 13 meses, vino una misión exploratoria al país. Y como vino una misión exploratoria, todo el mundo creía que ya iba a venir la CICI. Pasaron 7 meses hasta que la presidenta Xiomara Castro volvió a la raíz de la presión, se vio obligada a firmar un memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento no nos garantiza absolutamente nada. Traza una ruta, pero vamos a cumplir 6 meses y tampoco se ha cumplido con ningún avance significativo. Seguimos estando en cero. Hoy le puedo decir que puede ser necesario, porque ahí lo establece el mismo memorándum de entendimiento, que se dé una prórroga, que se amplíe. Pero yo creo que más allá que pedir una prórroga a la hoja de ruta del memorándum de entendimiento, la demanda debe ir orientada a pedirle a la presidenta Xiomara Castro que cumpla su palabra, su promesa de campaña, que más que una promesa, una demanda de firmar el convenio para la instalación de la CICI en el país. Y entendemos que el convenio sí sería un instrumento vinculante. ¿Dónde está la traba, abogada, para que el país no avance hacia la instalación de la CICH? Yo creo que son las redes de corrupción, las estructuras criminales que operan en el país, que siguen. Yo le puedo decir que, por ejemplo, desde el 11 de mayo, en el Congreso Nacional se nos había generado una expectativa que íbamos a derogar uno de los pactos de impunidad, incluso que están señalados en el documento, en el memorándum de entendimiento, como por ejemplo las reformas al delito de lavado de activos, tanto en Código Penal, Procesal Penal y Ley de Lavado de Activos. Más de 400 personas, Leslie, han sido beneficiadas con el delito de lavado de activos. ¿Quiénes son los lavadores de activos en el país? Los narcotraficantes y los corruptos. Esos son los principales lavadores de activos en el país. Personas vinculadas con estructuras criminales de narcotráfico y de corrupción. O de otro tipo de delitos como, por ejemplo, las extorsiones, que son, pero no es, y son estas personas las que se ven beneficiadas con ese pacto de impunidad donde más de 400 personas que le han hecho daño a la sociedad hondureña, porque el delito de lavado de activos no solamente es el daño socioeconómico, son los costos sociales, las vidas de las personas, se socava la institucionalidad. ¿A quiénes son? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien CESPAD, Abogados Sin Fronteras, y Bufete de Justicia para los Pueblos realizaron una auditoría social sobre los casos de corrupción. Los casos más emblemáticos de la Maxi, cuando analizábamos quién era la víctima final, eran las mujeres campesinas, que se les quitaron los recursos, los niños que se les quitaron los zapatos, los uniformes,
los programas que estaban diseñados para ayudar a los campesinos y a las campesinas. Cuando analizamos los costos sociales que tienen realmente, nosotros vemos que la víctima normalmente son las poblaciones que viven en contexto de vulnerabilidad. Y estos pactos únicamente vienen a beneficiar a los delincuentes de cuello blanco, que no fue el que robó por llevar medicamentos a su casa o la delincuencia común, sino que son esas estructuras criminales que operan desafortunadamente y tienen sus tentáculos en el Congreso. Se sacrifica en este contexto también la agenda anticorrupción por favorecer acuerdos políticos dentro de las estructuras criminales que siempre que han tenido cooptado a la institucionalidad pública en el país. Abogada, para explicarle a la gente cuáles son las vías o caminos que deben de recorrerse para la posible instalación de la CCH. Si hablamos de vías o caminos, ¿cuáles son los ideales? Bueno, la vía es el primer paso, o sea, el paso próximo creo que más que pedir que la presidenta vaya a renovar un memorándum de entendimiento, es que la presidenta asuma el compromiso con un documento vinculante. ¿Cuál es ese documento vinculante? El convenio. Si como acciones paralelas se quieren hacer un documento sobre cómo van a trabajar una vez firmado el convenio, está bien, pero yo creo que el compromiso debe ser establecer el convenio de lucha contra la impunidad y la corrupción a través de la instalación de la CICI. Una CICI además independiente, porque ese ha sido otro debate. Hoy vemos que el gobierno quiere una CICI, pero sin dientes. O sea, quieren utilizar el nombre, las siglas de una CICI para decir que cumplieron con la promesa de campaña, pero los componentes que hacen que el mecanismo sea efectivo se los quieren quitar. Le quieren quitar la independencia para seleccionar los casos, para investigar los casos, para judicializar los casos. Tanto Maxi como Sisi tenían dentro del convenio las capacidades para hacer eso. Necesitamos que sea independiente. Quieren además meterse en los procesos de contratación. Y aquí, con todo respeto a los hermanos de Libertad y Refundación, ustedes, el pueblo hondureño, somos testigos de la crisis que hay de contratación en las instituciones públicas, cuando vemos que los colectivos pues quieren meter a personas a la fuerza. Sí tiene que tener un proceso de contratación extremadamente riguroso, personas que sean independientes, con capacidad técnica, que pasen los protocolos para poder tener esa independencia y esa capacidad técnica. Además, tiene que tener una independencia financiera. ¿Qué es lo que sucede? La CICI va a tocar tarde o algún actor vinculado con el poder político actual. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo primero que le dicen? Le quieren cortar la llave. Entonces, ¿y cómo le cortan los recursos? Bueno, si el gobierno está financiando, simple y sencillamente no le pasa el dinero y ahí se paraliza la operación de la CICI. La CICI debe tener independencia de recursos. El gobierno actual va a colaborar con el tema de seguridad a través de la Secretaría de Seguridad, puede colaborar si quiere facilitar un espacio físico, pero los recursos no pueden depender del gobierno de turno. Y aparte, debemos de pensar en un mandato amplio. La recomendación para este tipo de mecanismos es que debe ser por lo menos de 2 periodos de gobierno, es decir, pensar de 6 a 8 años en su término. Entonces, este gobierno no debe pensar únicamente en lo que le conviene en el marco de su ejercicio del poder. Entendemos que le apostamos a la alternabilidad, llegará otro gobierno en 2 años y medio y que debemos de pensar que el diseño esté pensado para garantizar la independencia del mecanismo, que al final, Leslie, esos son los famosos dientes que pedimos que la CICI tenga. ¿Podríamos considerar una CCH, abogada, sin reforma a la Constitución? Si necesitamos estos tiempos. Por supuesto que sí. Para mí la reforma a la Constitución es una trampa. Para mí una reforma constitucional es una trampa. Condicionar una reforma constitucional es básicamente que el Ejecutivo se lave las manos y que diga, bueno, nosotros aquí queríamos, pero ocupábamos una reforma y no tenemos 86 votos. Si ahorita en el Congreso apenas logramos 65 votos en algunos temas, un Congreso paralizado,
básicamente pensar que vamos a lograr que estas élites políticas económicas corruptas, donde hay personas que fueron responsables de recomendar la no renovación de la Maxi en Honduras, que son los que han venido obstaculizando la derogación de los pactos de impunidad, que van a prestar sus votos para lograr una CICI. No, y no se requiere. ¿Por qué poner una condición? Es como que a mí me digan que opte a un cargo, pero el cargo es para, necesito ser doctora o médico. Obviamente no reúno el requisito, o sea, tirar o condicionar a una CICI a una reforma constitucional es una forma en que el Ejecutivo se va a lavar las manos y de decir que no hay voluntad política real. Pueden firmar el convenio de la CICI y si después la quieren blindar más y quieren hacer la reforma, pues que la hagan, pero condicionar la firma del convenio a lograr 86 votos y a tirarlo a 2 legislaturas es una estrategia más de las demoras que hemos venido, que el actual gobierno ha venido implementando. Supongamos, abogada, que el Poder Ejecutivo cumpla con su papel frente a la posible instalación de la CICH, pero recordemos que todo pasa por el Congreso Nacional. ¿Hay voluntad política en el Congreso? ¿Cómo están? Si sin reforma constitucional logramos los 65 votos. Si la presidenta Xiomara Castro firma, ahí están los 50, asumo que están los 50 votos de libre. Estamos listos desde el primer día, desde hace meses, el Partido Salvador de Honduras comprometidos con la agenda anticorrupción. Y ya tenemos el compromiso de varios diputados del Partido Liberal. Incluso, por ejemplo, Rolando Barahona, del Partido Nacional, ha dicho que él apoyaría una CICI. Jorge Zelaya, del Partido Nacional, también dijo que él apoyaría una CICI. Yo creo que incluso una vez llegue el tema, podemos avanzar. Pero si el Ejecutivo no manda nada, entonces es sumamente difícil. Con reformas constitucionales, yo ahí sí veo que es una forma de obstaculizar la llegada del mecanismo. Pero sin reforma, yo sí lo miro viable. ¿Qué han hablado las bancadas? ¿Hay negociaciones o de qué manera se está abordando este tema? Hay 2 tipos de diálogos. El diálogo oficial, ¿verdad? Que sale de los discursos a la luz pública, pero realmente el que más me preocupa es el diálogo político que se da a espaldas del pueblo. Por ejemplo, yo le digo, yo soy del Partido Salvador de Honduras, y cuando yo increpo al poder actual, digo, bueno, ¿por qué no están dialogando el actual gobierno con nosotros del Partido Salvador de Honduras? La respuesta que tenemos es porque a ustedes solo les interesan los temas de anticorrupción y de democracia. O sea, claro, esa es nuestra agenda política. Entonces, yo lo que veo es que hemos estado trabajando fuerte para derogar los pactos de impunidad. Por ejemplo, los votos del Partido Salvador de Honduras están ahí presentes, pero de repente se van a negociar una negociación oscura que nosotros no participamos y logran obstaculizar y bloquear los temas anticorrupción. Y vemos cómo salen otros temas como el CAF, por ejemplo, y temas que no eran prioridad, producto de esas negociaciones a donde francamente nosotros no estamos participando, y nuestra denuncia es que estamos viendo que en este gobierno se sigue sacrificando la agenda anticorrupción a costa de otros temas que no son tan importantes como la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. Podríamos decir que no es agenda del gobierno esa lucha contra la corrupción. Pareciera que no. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ha trabajado la Secretaría de Transparencia por parte del doctor Edmundo Orellana, se remitió hace un año al Ejecutivo. Desde el mes de diciembre se anunció con bombos y platillos también que se estaría aprobando en Consejo de Ministros, y hasta la fecha dicha política no ha sido aprobada. Nosotros como Comisión Anticorrupción, desde el mes de abril teníamos dictaminado toda la derogación de los pactos de impunidad. Hasta la fecha no hemos logrado los votos porque al final Libertad y Refundación junto con el Partido Liberal y el Partido Nacional hacen negociaciones para apoyar otros temas y básicamente excluyen los temas anticorrupción. Esa es la realidad, esa es una triste realidad. Por eso creo que el gran ausente en esta discusión es la ciudadanía. Yo creo que debemos de retomar, creo que ya suficiente tiempo
de creer en la buena fe del actual gobierno, pero los tiempos no mienten. O sea, ya acá se están tardando casi el doble del tiempo del gobierno pasado para instalar un mecanismo. Entonces, la conclusión puede ser que realmente no hay una voluntad. Y el último plazo se lo puso la misma presidenta, que dijo que en 6 meses tendríamos una CICI. Y nos critican y nos cuestionan a los hondureños de tener un poco de memoria corta. Pero esto acaba de pasar hace 5 meses, 3 semanas. Busquemos las portadas, las primeras planas de los medios, a donde decía que la presidenta se comprometía que en 6 meses íbamos a tener la CICI. Estamos a 1 semana y yo honestamente creo que será otra promesa sin cumplir, sin presión ciudadana, sin que la ciudadanía, el pueblo increpe realmente al poder político actual a pedirles que se cumpla esta demanda. Yo miro sumamente complicado y difícil que logremos esa promesa que se cumpla. Volviendo un poco al Congreso, diputada, sí queremos saber, por ejemplo, cuántas leyes o decretos en su totalidad tendrían que derogarse porque se consideran que son candados en la lucha contra la corrupción y sobre todo para que una CCH pueda tener dientes y pueda actuar. ¿Cuántas leyes y decretos estamos hablando? Inicialmente yo creo que estamos hablando de 3 reformas importantísimas. Uno, la derogación del decreto 57/2020, que es básicamente la limitación del Ministerio Público para poder secuestrar documentos. 2, el 116/2019, que fue la legalización del fondo departamental, que el fondo departamental no solamente no solamente es para los diputados, es para los ministros, es para las ONGs que administran recursos que vienen del erario público. Esto básicamente es para mí de los pactos más fuertes. Y luego el 93/2021, que es justamente lo que tiene que ver con lavado de activos. Y le agregaría 2 más, Leslie. Uno es el Código Penal de la Impunidad, bautizado con ese nombre, porque los delitos contra la administración pública realmente dan vergüenza cómo se plasmaron. Reducción de penas, descripción de tipo penal que hace casi imposible que el Ministerio Público pueda aprobarlo. Por lo tanto, la revisión del Código Penal de los delitos contra la administración pública me parece vital. Y finalmente, pensemos en qué herramientas les podemos dar a los operadores de justicia para poder desarticular esas estructuras criminales, que podemos ver casos emblemáticos a donde incluso personas asesinadas que podían desmontar la estructura. Es la ley de colaboración eficaz, una ley de colaboración eficaz que permita el desmontaje de las estructuras criminales en el país. Yo creo que con esa hay más, podría hablar y en algún otro momento podríamos compartir la planificación estratégica de la Comisión Anticorrupción, que establece un catálogo de leyes, pero yo iniciaría con esas que además ya están dictaminadas y que tenemos un planteamiento que lo que hace falta es empujar hacia la voluntad política para que entren en la agenda legislativa. Usted menciona el papel de la ciudadanía, quien debería de estar presionando para que se logre la instalación de esta comisión, pero ¿cómo hacer que la ciudadanía asuma ese papel de presionar y hacer que se pueda cumplir con esta demanda que han venido arrastrando desde el año 2015? Recordamos la movilización de las antorchas que hubo y que al final terminó con la instalación de la Maxi que usted nos recordaba. Pero ¿cómo hacer que la ciudadanía nuevamente asuma su papel de presionar a las autoridades de gobierno? Pues yo creo que necesitamos un nuevo movimiento social demandando la instalación de la CICI. Yo creo que necesitamos encender las antorchas nuevamente, salir a protestar a que realmente se cumpla esta promesa de campaña, que sientan la presión, porque el único indicador de voluntad real será la firma del convenio. Ha pasado casi 1 año y medio desde que entró este gobierno, tiempo más que suficiente para poderle haber dado al actual gobierno la capacidad de poder hacer las negociaciones y acuerdos en función de una CICI independiente. Y hoy
las señales que vemos es que realmente no hay una voluntad real. No dejarnos engañar con esas campañas de que vendrá una nueva misión, que un nuevo memorándum, que una comisión va a viajar. No, sí, ya. Como decíamos antes, ¿por qué no, señora presidenta? Una comisión internacional que venga a desarticular las estructuras criminales que operan en el país, y hay que decirlo, que hemos visto que también han estado operando en el marco de este nuevo gobierno. Le agradecemos mucho, abogada, que nos haya acompañado estos minutos en este espacio de análisis del Directo al Grano. Un gusto, Leslie, estar con ustedes aquí en Directo al Grano. Espero poder compartir. Que Dios les bendiga. Recordemos que todos y todas tenemos que actuar y tenemos que promover la lucha contra la impunidad y la corrupción, porque la corrupción nos quita salud, nos quita educación, nos quita oportunidades. Y realmente es necesario que luchemos por una sociedad más igualitaria y más justa. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Que Dios les bendiga y feliz tarde. Bueno, a usted por aceptar nuestra invitación de conversar con nosotros y nosotras en este espacio de análisis del Directo al Grano, y a ustedes, amigos y amigas, agradecemos también su sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.